Igual Jaén 0 Betis 2 y el Leganés 0 Tenerife 1. Viene la falta. ¡Gol! ¡Rivaldo! Minuto 3 de partido. Primera pelota que toca. Primer gol del Barça. Ahora mismo el Barça estaría en la Champions. Esto no acaba más que empezar. Pero el Barça se pone por delante. Gol número 21 de Rivaldo. Fútbol Club Barcelona 1, Valencia 0. Sí, la verdad que impresionante el comienzo. Falta peligrosa, como tú bien habías dicho, y Rivaldo, que no ha perdonado. Llevaba ya una jornada sin marcar, y impresionante el golazo, porque además tampoco estaba muy cerca. Ha sido un gran gol. Tocó la pelota por encima de la barrera, golpeó en el palo antes de entrar. Atrás sobre Gabri, puede venir el centro. Es Cocu el que lo busca, saltó a Yala más que nadie una vez más. Rechace para Sergi. Rivaldo. No acaba el disparo, no lo vio claro. Ahora sí el disparo de Rivaldo. ¡Gol! De nuevo Rivaldo, el golazo del Barça. Lo hizo al principio, lo ha vuelto a hacer al final. Barça 2, Valencia 1. Rivaldo y Rivaldo. Un gol clave, la verdad que ha demostrado una vez más la clase de Rivaldo con esos 2 goles, y es lo que le está salvando el partido, porque el Valencia estaba mucho más metido en el partido, y este gol puede ser muy clave antes del descanso. Con el 45 ya cumplido, le ha dado por aparecer de nuevo a Rivaldo. Lo ha hecho 2 veces y lo ha hecho para decidir. Vemos de nuevo cómo no encontró hueco, no lo tenía claro. Con Mauricio Pellegrino delante, amagó una vez y a la segunda soltó el zurdazo. La pelota que se cuela irremisiblemente en la portería de Cañizares, que llegó a tocar. Vaya final de partido. Había falta de Pellegrino. Sí, llegaba a ganar Pellegrino. Había ganado muy bien la posición Rivaldo. Viene el balón de Fran de Boer. Rivaldo con el pecho, la chilena de Rivaldo. ¡Gol! ¡Madre mía, qué golazo! Lo que ha hecho Rivaldo. Barça 3, Valencia 2. El gol de la temporada sin duda alguna. 43 y medio. ¡Qué momento para meter un gol así! Se ha quitado la camiseta, ha saltado el banquillo al completo, ha saltado el palco. Esto vale un jugador. Ha metido 3 y qué gol ha metido Andoni. Impresionante, la verdad que gran colofón, el gran partido, que 3 golazos. Y bueno, que le puede valer esto muchísimo, ni se imagina, vamos. Vaya jugador. Tarjeta amarilla para Rivaldo, pero me da a mí que poco le importa al Camp Nou. Pañuelos en la grada y gritos de Rivaldo, Rivaldo. Si no lo veo, no lo creo. El balón de Fran de Boer, la para con el pecho y la chilena vertical, el balón al palo. ¡Qué golazo! Seguro que, bueno, ya lo ha hecho alguna vez, pues seguro que lo ha soñado. 3 goles, 3 golazos, vamos. Madre mía. Ya no es que le dejes un metro para controlar, es que la controla y hace goles de esta factura. El Valencia es un equipazo, pero ante cosas así, el Valencia, cualquiera que le guste el fútbol, tiene que descubrirse. Es increíble, cada vez que lo vemos me parece todavía más difícil el gesto de rabia de Rivaldo, pues un partido que el Barça solo podía ganar con este tipo de cosas y con este tipo de jugadores. Está ya el 45 cumplido. Vemos el gesto de Gaspar, que no ha podido más. En el palco, los vicepresidentes del Barça abrazaron. Rivaldo, posición correcta, no final. Terminó el partido. Barça 3, Valencia 2. El Barça se mete en la Liga de Campeones. El fútbol a veces es injusto, porque el Valencia, sin desmerecer al Barça, no merece estar fuera de la Liga de Campeones el año que viene. Sí, efectivamente. Pienso que el Valencia ha hecho su partido. Y este partido pues le ha salvado Rivaldo. Hay invasión de campo. 3 golazos. Hay invasión de campo. El césped del Camp Nou, con centenares de aficionados que no han podido aguantar y que van a buscar a Rivaldo, como es por otra parte natural. Rivaldo que se va un tanto agobiado, protegido por la policía. Ahí está la llegada de Rivaldo al túnel de vestuarios. Los jugadores del Barça que se van corriendo porque sigue saltando gente al césped del Camp Nou. Sí, a pesar de la temporada, pues hoy es un día, por lo menos han entrado en Champions.
y bueno, ahora expectativa de la Copa del Rey, pero el Barça ha cumplido metiéndose en la Champions, que era lo mínimo que se le podía pedir.